Abra la palabra, amados, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. La semana pasada estuvimos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. Las parábolas son situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, donde todos los días era algo que se podía ver. No son inventos, no son como historias que el Señor Jesús, ¿verdad?, de repente pensó, ¿verdad?, y se las dijo, sino en realidad, recuerde que el Señor Jesús enseñaba en su mayor parte afuera en el campo. ¿Por qué? Porque la multitud era muy grande que lo seguía. No había lugares muy grandes, ¿verdad?, como edificios donde él pudiera ir y que la gente estuviera ahí adentro. Entonces, por lo general, él enseñaba en el campo, ¿verdad?, en las afueras. Y pues en el campo podemos ver mucho diferentes actividades, ¿verdad? Había pastores de oveja con rebaños, había agricultores, había viñedos donde se extraía, ¿verdad?, la uva y se hacían vinos. Había pescadores en el lago. Entonces, la idea de las parábolas, hermanos, es entender que el Señor Jesús estaba hablándole a la gente, y cuando él veía la oportunidad de alguien que estaba haciendo algo, entonces apuntaba y decía: miren ese sembrador. Y entonces comienza él, ¿verdad? Dice: más tarde, en ese mismo día, Jesús salió de la casa. Estamos Mateo 13, verso 1. Salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron a los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Esta frase, hermanos, el Señor la repite constantemente: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad?, y entienda lo que el Espíritu dice. La interpretación de esta parábola, hermanos, la tenemos, ¿verdad?, más adelante, del verso 18 en adelante. Pero primeramente, amados, aquí en el capítulo 13, el Señor Jesús está hablando de los misterios del reino, ¿verdad? Y cuando digo misterios, la palabra aquí no se refiere a algo mágico, ¿verdad?, algo como que es oculto y misterioso con magia. No, cuando digo misterios es simplemente algo que no se conocía. Recuerden que el Señor Jesús está enseñando una nueva forma de servir, de creer y de obedecer a Dios. Está enseñando, está instituyendo, hermanos, está poniendo, ¿verdad?, el cimiento para lo que va a ser la fe, ¿verdad?, en el Hijo, en Cristo. La fe que no es conocida, es algo nuevo. Ya hemos hablado de esto muchas veces. La gente no entendía, necesitaba ser explicada desde lo más mínimo, desde lo más básico. Tal vez para nosotros decimos: no, pues estas parábolas para mí, ¿verdad?, yo ya las he leído, las he escuchado, he dado enseñanzas acerca de eso, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que entender que en aquel tiempo la gente no sabía absolutamente nada acerca de lo que el Señor estaba enseñando. Y es por eso, ¿verdad?, que el Señor empieza a revelar los misterios, las cosas que no se conocían acerca, ¿verdad?, del reino de Dios. Y básicamente el Señor está relatando, hermanos, cómo debería de ser la vida de los discípulos, de los seguidores de Cristo, cómo deben los cristianos, los hijos de Dios, vivir. De eso se trata el reino, de eso se trata cómo la voluntad de Dios va a ser hecha y debe ser hecha a través de la vida de cada uno de nosotros, porque en nosotros está el reino.
el reino de Dios. Así es que prácticamente el Señor con las parábolas está describiendo cómo iba a ser la iglesia, su cuerpo, su reino, su pueblo, cómo su reino va a ser establecido en la tierra, cómo el reino de Dios debe de vivir bajo un reino de tinieblas. Porque recuerden que también este reino del mundo es un reino del príncipe de este mundo, que es Satanás. Un reino de oscuridad, un reino de pecado, pero entonces aquí está el reino de Dios siendo establecido en el reino de Satanás, hermanos. Y entonces la gente necesita entender cómo empezar a vivir en el reino de Dios y dejar, ¿verdad?, de vivir en el reino de la mentira, de la falsedad, de las completamente desobligadas, ¿verdad?, vidas delante de Dios. Aquí es donde entonces el reino, hermanos, se va a llevar a cabo entre verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios y falsos hijos de Dios, entre verdaderas doctrinas y falsas doctrinas, entre verdadera fe y falsa fe. Aquí es donde la semana pasada vimos esto, ¿verdad? Que el Señor dice: la cizaña y el trigo están dentro de ¿qué? De mi campo. Aquí es donde hay sabiduría para nosotros, hermanos. Hay sabiduría para que nosotros podamos entender por qué es la iglesia así, por qué el reino de Dios es así. ¿Por qué no todos los hermanos de la iglesia tenemos el mismo sentir? ¿Por qué no todos nos amamos igual? ¿Por qué no todos nos servimos igual? ¿Por qué no todos somos humildes? ¿Por qué no todos somos pacientes? ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios está establecido en el reino de Satanás. Y el trigo y la cizaña van a crecer juntos, van a ser separados al final. Pero aquí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender esto y comprenderlo y saber, amados, que somos parte, ¿verdad?, del reino de Dios, pero el reino de Dios está establecido en el reino de Satanás, momentáneamente. Ese reino será destruido y entonces, ¿verdad?, por siempre y para siempre, el reino de los cielos, el reino del santo y buen Dios, hermanos, durará y perdurará por siempre. Amén. Ahora es lamentable que entre todo el pueblo de Dios, no todos son ovejas, no todo es trigo, no todos son buena tierra. Aquí es donde el Señor quiere advertirnos eso. ¿Por qué? Ahorita lo dijo la hermana Virginia, nosotros en nuestro ser interior, Cristo es evangelista, Cristo es misericordioso, y si nosotros somos, ¿verdad?, los hijos de Dios, debemos ser iguales. Y cuando nosotros compartimos la semilla por medio, ¿verdad?, más bien dicho, perdón, cuando Cristo comparte la semilla por medio de nosotros, porque Él es el sembrador, no es usted y yo, ningún pastor, ningún apóstol. El sembrador es Cristo. Cuando Cristo por medio de nosotros, hermanos, empieza a sembrar su semilla, tenemos que entender lo que nos va a enseñar esta parábola. Hay tierra pedregosa, hay tierra dura en el camino, hay tierra entre espinos y hay buena tierra. Cada vez que usted comparta el evangelio, por lo general, hermanos, no va a ser buena tierra. De los 4 tipos de tierras, 3 son malos para que la semilla germine y nada más uno es bueno. Aquí hay sabiduría, hermanos. Aquí es donde no todo el mundo al que usted le hable va a recibir la semilla y va a dar fruto. Ahí es donde nosotros tenemos que entender para no desanimarnos. Porque luego decimos: Señor, pues oye, ya le he hablado y le he dicho y le he traído y lo he invitado y le he servido y le he dado, y pues Padre, pues no crece, no acepta. Tal vez es mala tierra. Tal vez es mala tierra. No te desanimes. Hay buena tierra donde la semilla va a ser sembrada. Y aquí es donde empezamos a ver la parábola, hermanos. En primer lugar, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Y aquí hay que entender y volver a repetirlo: no eres tú. Tú no eres el sembrador, tú no puedes sembrar. El Señor es el sembrador, Él es. Por eso el Señor dijo: sin mí nada pueden hacer. Podemos predicar el evangelio, hermanos, pero no porque lo prediquemos la semilla va a ser sembrada. Aquí es donde el único que puede hacer y sembrar la semilla es Él. Por eso tú necesitas de Cristo para hacer su voluntad. Por eso tú buscas al Señor, como Él dice que le busquemos, ¿verdad?, en la escritura, en la devoción a Él, en la obediencia a su palabra. Él empieza a crecer en nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros, Juan capítulo 3, ¿verdad?, nazca de nuevo.
del agua y del espíritu necesario para que puedan entrar al reino de Dios. Y entonces Cristo en nosotros es el que hace, hermanos, su obra de sembrar, su obra de pastorear, su obra de aconsejar, su obra de animar por medio de nosotros, pero no nosotros, hermanos, no nuestros dones, no nuestras capacidades, no nuestra sabiduría. Él es el sembrador. Su Espíritu Santo de Cristo en nosotros, hermanos, es el que siembra la semilla en otras vidas. Póngase a pensar, ¿cómo llegó usted a Cristo Jesús? ¿Cómo es que llegó? Escuchó la palabra por alguien. Alguien lo invitó, alguien oró por usted, alguien le dio un tratado, alguien alguna vez, ¿verdad?, le dio un cassette con música cristiana. A lo mejor usted fue a una iglesia y escuchó ahí la palabra. Alguien, el Espíritu Santo de Dios, utilizó para sembrar la semilla en su vida. De la misma manera, el Señor va a usarlo a usted para que su semilla sea puesta en otra tierra, amados. Y esta es la comprensión, gracias mi hermano. Esta es la comprensión y el entendimiento que en primer lugar, amados, el sembrador es Él, no nosotros. Él es quien nos da la sabiduría, Él es quien nos da las palabras para testificar, Él es quien nos da el deseo, ¿verdad?, de convertirnos hacia Él para que Él pueda entonces usarnos a nosotros para que otros sean convertidos hacia Él, hermanos. Él es el que riega la semilla, Él es el que la hace germinar, Él es el que la hace crecer. Mire, yo como ministro, como predicador, no puedo, hermanos, hacer que la semilla sea sembrada en usted. Yo no puedo hacer que la semilla sea sembrada en mis propios hijos, hermanos. No puedo hacer que la semilla sea sembrada en mi esposa. Yo puedo explicar, yo puedo exponer la semilla, yo se la puedo presentar, ¿verdad? Yo le puedo decir, mira, esta semilla es una semilla del Evangelio, es como una semilla de maíz, ¿verdad? Te la presento, mira, agárrala. Pero yo no la puedo sembrar dentro de usted, hermanos. Es el Espíritu. Y aquí es donde tampoco puedo yo regar, hermanos, la semilla. Yo no puedo hacer que usted crezca. Ningún apóstol, pastor, por más ungido que esté, no puede hacer que usted crezca la semilla en usted. Él es el que la riega. Él riega. Cuando digo regar es que Él da el abono, Él da las cosas necesarias para que pueda la fe, la salvación, florecer dentro de la vida de cada uno de nosotros. Aquí es donde tenemos que tener ese entendimiento. Él es el sembrador, Él es el que riega, Él hace germinar, hermanos. Y es más, amados, Él es el fruto. Él es el fruto. Él dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, ustedes son, ¿verdad?, las ramitas. ¿De quién es el fruto, hermanos? Del árbol. ¿Y quién es el árbol? Cristo. No es fruto tuyo. ¿Qué fruto puedes dar tú a Dios? ¿Qué fruto bueno puedes darle a Dios? Nada más. Él da fruto de sí mismo en ti. Y aquí es donde entonces la semilla, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla, hermanos? Las enseñanzas de Jesús, la voluntad del Señor. Su sabiduría de Él es la semilla. No son consejos tuyos. No es el yo creo, el yo pienso, el en mi experiencia, déjame te digo, déjame te doy un consejo que viene de mí. Eso no es la semilla. La semilla es exclusivamente la palabra de Dios. Cuando la palabra es sembrada, hay una promesa, no vuelve vacía. ¿Qué palabra? La de Dios, no la tuya, no la de una iglesia, no la de una denominación. La palabra del Señor, amados. Es la semilla, es la que es sembrada y es la que puede dar fruto. ¿Qué es lo que transforma la vida de las personas, amados? Milagros, sanidades, la música cristiana, las películas cristianas, los testimonios cristianos. ¿Qué transforma la vida de las personas? La palabra, nada más. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Yo creo que cientos. Ninguno me ha transformado, ¿no? Los propios testimonios de mi familia me han transformado. Han fortalecido la fe en alguna manera. Han reafirmado el poder de Dios en alguna manera, pero no han transformado mi vida. ¿Qué es lo que ha transformado mi vida? La palabra de Dios. La palabra, amados, es la única que nos ayuda a renacer en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23.
¿qué es lo que transforma la vida de las personas? No es que el pastor vaya a su casa, hermanos, a dar un discipulado y a orar por usted y darle consejos. Eso no transforma una vida. Una oración de poder aquí enfrente, eso no transforma una vida. Un pacto que tú hagas, eso no transforma una vida. Toda una vida en la iglesia, yendo a la iglesia todos los domingos, los miércoles y dando, eso no transforma una vida. Ayuda a que la vida sea transformada, no transforma una vida. Pero según el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23, amados, dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. La vida a la que hemos nacido, hermanos, no es una nueva vida aquí en el mundo, decir, ay, soy un nuevo esposo, soy un nuevo padre, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. No es para esta vida, hermanos. Dice el apóstol Pedro que hemos nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque mire de dónde proviene, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde viene la vida, hermanos? ¿De dónde viene la transformación eterna? De la eterna y viviente palabra de Dios. Esto lo vimos el miércoles. Dios ha hablado muchas veces, de diversas maneras, a su pueblo por medio de los profetas. Muchas veces y de diversas maneras Dios ha hablado. Y cuando decimos que Dios ha hablado, es literalmente que con su boca ha hablado, hermanos. Y cuando la palabra de Dios es pronunciada, esa palabra tiene poder y entonces, hermanos, cobra vida. Y fue como toda la creación fue hecha. Y el Señor dijo, ¿verdad? Sepárense las aguas de sobre las aguas. ¡Puf! Se separaron. Que la tierra produzca toda clase de plantas y semillas. ¡Puf! Se hizo. ¿Con su qué? Con su palabra. Cuando el Señor habla, hermanos, entonces hay vida. Y aquí es lo que dice Pedro: no han renacido a una vida que pronto se acabará, sino que han renacido a una nueva vida, que es una vida duradera, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Verso 24, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje del evangelio, la buena noticia que se ha predicado. El evangelio es lo que trae vida y transformación a las personas. No una iglesia, hermanos. No un movimiento. No cualquier tipo, ¿verdad?, de servicio, ministerio que se le pueda dar a alguien. Es la palabra sembrada por Cristo en la vida de cada uno del ser humano lo que puede transformar y cambiar una vida. Amén. Romanos 17, estamos hablando que solamente la palabra sembrada es la que puede cambiar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: así que la fe es por el oír, pero no el oír los testimonios, no el oír los pactos, no el oír, hermanos, profecías nuevas, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Aquí es donde te digo nuevamente, hermanos, lo que se expone, lo que predicamos, lo que compartimos a una persona que no conoce a Cristo no son testimonios, es la palabra. Los testimonios vienen a reforzar algo que la palabra dice, pero no es el testimonio el que va a cambiar y va a impactar la vida de alguien. Es Cristo Jesús, es Él. Él es el que realmente va a impactar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que puede vencer la fe? ¿Pero la fe en qué? En la palabra de Dios. No la fe en lo que dice un pastor, hermanos. No la fe en lo que dice una iglesia, sino la fe en lo que dice el Señor. Ahí es donde tu fe va a vencer al mundo. ¿Quién está en el mundo? Tú y yo. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Por medio de la fe. Pero la fe viene por medio del oír ¿la qué? La palabra de Dios. Entonces lo que vence al mundo es la palabra de Dios en nosotros. La semilla que el sembrador sembró
en nosotros, en la buena tierra, porque acuérdate que vamos a ver 3 tipos de tierras donde la semilla, hermanos, realmente no pudo echar raíces y crecer. Y aquí es donde entonces entramos a la parábola, amados. El sembrador es Él, la semilla es el Evangelio. La tierra, hermanos, donde cayó las semillas es el ser humano. Nosotros somos tierra. Acuérdate, ¿de qué hizo Dios a Adán? De la tierra, polvo. El Señor Jesucristo vuelve a decirnos, ¿ustedes son qué? Son polvo, son tierra. Del polvo fueron tomados y al polvo volverán. Ok, amados, primero dice que el sembrador toma, pone esta idea en tu mente. No sé si has ido a un campo, yo creo que en una película lo has visto. El sembrador lleva una bolsa, un morral, donde trae su semilla, ¿verdad? Previamente preparó la tierra, ¿verdad? Hizo surcos son líneas, ¿verdad? Un poquito hondas, donde él trae la semilla y empieza ¿qué? A esparcir la semilla, empieza a aventarla. En aquel tiempo no había tractores, no había máquinas que hacían eso. Entonces utilizaba su mano. Y entonces dice que primero, hermanos, semilla cayó junto al camino. ¿Cómo son los caminos? Los caminos los hacían duros. O sea, trataban la tierra, ponían a veces rocas, ¿verdad? Y volvían a poner otro tipo de tierra, ponían cal para que se hiciera una capa dura de tierra, para que cuando pasaran las carrozas, para que cuando pasaran los ejércitos, para que cuando pasaran los caballos, fuera una tierra dura. Entonces, primero la semilla cayó sobre el camino. Vamos a ver la interpretación de la parábola, Mateo capítulo 13, vamos al verso 18. Cuando el Señor Jesús termina primero de decirles, la tierra, ¿verdad?, del camino, la tierra entre piedras, la tierra entre espinas, y hay otra buena tierra. De repente los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? O sea, le dicen, Señor, ¿por qué no le dices como que directo las cosas? Y del verso, hermanos, 10 en adelante, el Señor, por ejemplo, en el verso 11 le dice, hey, a ustedes, mis discípulos, se les permite entender los secretos del reino del cielo. A los discípulos, pero no a todos. Y aquí es donde el Señor entonces empieza a explicarles en el verso 18, Mateo 13, 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del sembrador que salió a sembrar. Verso 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a las personas que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Pero también todos los que son hijos de Satanás son malignos, hermanos. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esa es la interpretación de los que están. La semilla cayó en el camino. ¿Qué pasa con una semilla que cae en una tierra dura? Rebota. No penetra, porque la tierra no está abierta, no está lista para qué, sino que rebota. Sí es oída la palabra, sí la escuchó, pero para nada, hermanos, pudo penetrar. Los caminos, los senderos eran duros, mucha gente pasaba por ellos, caballos, carretas, ejércitos, así es que la tierra era muy dura, muy firme. Y amados, prácticamente hoy, yo les he dicho esto varias veces, aquí en Bronzeville, Dios me perdona, pero yo creo que aquí en Bronzeville no hay una persona que no haya escuchado alguna vez la palabra de Dios. Hay no sé cuántas radios cristianas, iglesias, hay cientos de iglesias. En la pulga, hermanos, siempre que tú vas está uno o dos hermanitos dándote ¿qué? También iglesias ahí han hecho actividades, ¿verdad? Campañas. En la televisión hay canales cristianos. Digo, a lo mejor estoy pecando, ¿verdad? Pero pienso y creo yo que aquí todos alguna vez, hermanos, de alguna manera han escuchado la palabra. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué no es una ciudad entregada a Cristo? Si todos han ¿qué?
¿Ha escuchado? Porque, amados, aunque muchos asisten a la iglesia, aunque muchos han escuchado la palabra, hermanos, no deja que penetre en su mente, porque no les interesa. No están atentos, no están buscando el redimirse y humillarse delante de Dios. Simplemente, amados, es un corazón duro, indiferente. Es una indiferencia, ¿verdad? Es gente que por ser amigo tuyo te escucha el consejo, te escucha la oración que le das, te escucha la palabrita que le dices, pero haz de cuenta que no le dijiste ¿qué? Absolutamente nada, amados. Yo sé que todo mundo quiere que su vida mejore. Por lo general, una persona sana en su mente y en sus emociones nunca busca ir para atrás y empeorar. Una persona sana y en sus emociones buenas siempre busca ¿qué? Mejorar. Y aunque todos desean mejorar, hermanos, muy pocos realmente permiten o desean que el Señor les cambie lo del mal carácter, mal pensamiento, su mala lengua, hermanos, su mal corazón, su cuerpo duro, su mente retorcida, su corazón totalmente entregado, ¿verdad?, hacia las cosas de este mundo. Prácticamente son personas que, aunque saben que está presente el evangelio, hermanos, que está presente, que Dios está en la radio, que Dios está en las iglesias, que Dios está en la televisión, que Dios está en en un compañero, en un amigo que te puede aconsejar, no quieren recibir la palabra, no les interesa. No hay, ¿verdad?, ese deseo. Y decimos esta frase: estás en todo menos ¿en qué? En culto, porque aquí no es misa. Hermanos, yo por mucho tiempo fui un joven, ¿verdad?, que estuve desde niño sentado como usted, y no porque iba a la iglesia, la palabra entró en mi vida. Así es que yo sé que muchos de ustedes no ha entrado la palabra en su vida, no ha penetrado hasta lo más profundo, no ha echado raíces, no ha dejado usted que el evangelio crezca. Tierra dura, tierra dura. Hay que pensar qué tipo de tierra soy. He permitido que realmente el Señor entre en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en mi boca. ¿O he sido indiferente? Si vengo, si estoy, si ayudo, pero mi corazón está lejos de Dios. Indiferencia, desobediencia, desinterés. La otra parte de las semillas cayó entre las piedras. Versos 5 al 7. Su interpretación está en el verso 20 y 21. Las otras semillas sobre la tierra rocosa cayeron, representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Este es otro tipo de semilla. Esta semilla, hermanos, donde la tierra cayó entre las piedras, ¿verdad? Parece que aceptaron la palabra, inclusive pasaron y a lo mejor se bautizaron, amados, y duraron tiempo en la iglesia y empezaron a servir. Pero de repente se fueron, de repente renunciaron, de repente se fastidiaron, de repente ya no los vimos, ya no quieren ni que les hablemos. Y son este tipo de gente, hermanos, que prácticamente duran en la fe mientras sienten bonito, mientras son bendecidos, mientras miran un cambio rápido, pero cuando viene la prueba. Ayer hablaba con Javier y me decía Javier, estaba hablando de su situación, dice: cuando yo realmente quise empezar a seguir a Cristo es cuando se me vino peor todo en mi vida, dice. Mi economía, ¿verdad?, se estropeó, mi salud, ¿verdad?, empezó y yo dije, pues estaba mejor, entre comillas, ¿verdad?, estaba mejor antes de entregarme, ¿qué? A Cristo. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor sembró la semilla en él. Y no porque hubo pruebas muy grandes, entonces él, dicen los tejanos, cuitió, ¿verdad? Pero la semilla que cayó entre las piedras son aquella gente, hermanos, que piensan que Dios
es el genio de Aladino, donde Dios está ahí para servirme a mí, para bendecirme a mí, para hacer todo lo que yo le pido y para darme todo lo que necesito. Y que me va a cuidar y proteger y me va a evitar todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad. Y cuando no es cumplido eso, entonces, ¿dónde estás, Padre? ¿Dónde estás, Dios? No que tú, Señor, me ibas a cuidar y no ibas a hacer, tú ibas a hacer que ninguna plaga tocara mi morada, Señor. Y que nunca, ¿verdad?, tocara la enfermedad en mi hogar. Y entonces, hermanos, renuncia. Se recibió la palabra, empezaron a caminar, pero en realidad la raíz no fue profunda, hermanos. Se quedó encimita nada más. Y entonces, ¿verdad?, las piedras ahogaron estas semillas. Son personas que se desaniman, que pensaban que la vida cristiana sería sentir bonito y serían puras bendiciones agradables de Dios y que era un camino, hermanos, bien sencillo. Pero nunca calcularon, hermanos, nunca se sentaron a escuchar la primera advertencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera advertencia del Señor Jesucristo a sus discípulos? La primerita: el que quiera ser mi discípulo. Primera advertencia: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primera advertencia, hermanos. Es lo primero que le debes de decir a alguien cuando estás evangelizando. Dios no te necesita. No presentes al Señor, hermanos, no presentes la semilla como que lo importante es la tierra y no el sembrador. Amados, Dios no nos necesita. ¿Dios te necesita? ¿A mí? Yo lo necesito a Él. Yo necesito su perdón. Yo necesito su misericordia. Yo necesito su amor. Yo necesito su poder. Yo necesito su santidad, amados. Él no me necesita. Él me invita a seguirle a Él. Él me invita a que yo haga su voluntad. Él me invita a que yo, hermanos, deje mi vida y tome, ¿verdad?, la nueva vida que Él me ha dado. Ahí es donde, amados, ¿por qué Jesús hace esta comparación? Es decir, o sea, ¿por qué el Señor Jesús, amados, es tan duro al hablarnos, ¿verdad?, de cómo es nuestro corazón? La realidad, necesitamos ablandar el corazón, hermanos. Necesitamos dejar de ser nosotros y abrirle al Señor el corazón y pasar pruebas y aflicciones. Sufra como Cristo sufrió por usted. Después del sufrimiento, no crea tampoco que es el único, amados, que vive con dificultades. A ver, levante la mano. ¿Quién está pasando algún tipo de dificultad en este momento? Levante su mano. La mayoría, sea económica, sea legal, sea de salud, sea emocional, sea en su trabajo, sea espiritual, sea una tristeza, sea un odio, un rencor contra alguien. Una dificultad es algo, hermanos, que está en un área de nuestra vida haciendo presión. Yo creo que todos, hermanos. Pero a veces pensamos que somos los ¿qué? Los únicos. Porque cuando yo le pregunto al hermano: Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Bien, bendecido, prosperar en victoria. Nunca decimos: mi hermano, mi fe está firme, pero estoy pasando por una prueba. Casi nunca. A mí nadie me ha contestado así. Cuando los he visto bien enfermos, pues es obvio, me dicen: no, pues aquí pasándole, hermano. Pero digo así, que cuando no se ve nada, casi nadie dice: hermanos, mi fe está en el Señor, pero tengo una crisis, estoy pasando por algo. Amados, tenemos que abrir el corazón, dejar de ser, ¿verdad?, ese camino con piedras que sí, en ocasiones ahí se siembra la semilla y crece poquito y luego se marchita y otra vez crece y viene la dificultad y otra vez, hermanos, me voy al mundo, a mi manera de vivir y ando ahí, ¿verdad?, peleando y me regreso otra vez y amados, en realidad las pruebas y el sufrimiento es vital en la vida cristiana. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versos 21 y 22. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Aquí está hablando de Pablo, ¿verdad?, y sus colaboradores. Después de haber estado viajando y de haber
predicado y de haber sembrado, ¿verdad?, por medio del Señor el Evangelio en diferentes lugares, en diferentes ciudades, volvieron otra vez a las iglesias que ya habían establecido antes. ¿Para qué volvieron? Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate, primero iban Pablo, ¿verdad?, Bernabé, Apolos, Priscila y Aquila, Timoteo, Aristarco, todos los compañeros de Pablo iban por todas las aldeas, hermanos, predicaban el evangelio, se quedaban años, meses. No creas que nada más era, ya se convirtió, gloria a Dios, ahí está el Espíritu Santo, ya que hay una iglesia. No, hermanos, se quedaban a establecer iglesias, se quedaban a establecer ancianos, diáconos, enseñaban bien la doctrina y luego continuaban. Y de regreso, ¿verdad?, volvían a los lugares donde habían confirmado una iglesia. ¿Para qué? Para ver cómo estaban y para exhortarles y decirles. ¿Qué les decían, hermanos? No les decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No les decía eso Pablo. Les decía, hermanos, es necesario que a través de pocas tribulaciones, ¿pocas? Ok, perdón. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Aquí es donde, amados, sabiendo que hay que pasar sufrimiento por Cristo, entonces no dejemos que las pruebas roben la semilla, roben el evangelio. El tercer tipo de tierra, hermanos, la semilla dice, verso 7, fue aventada y cayó entre espinos. La interpretación está en el verso 22 de Mateo 13. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Este tipo de personas, hermanos, son personas que son muy soñadoras, muy trabajadoras, muchas metas en la vida, ¿verdad? Estamos hablando en el ámbito secular, o sea, fuera de la iglesia. Ponen mucho esfuerzo por cumplir, ¿verdad?, esos sueños. Desean caminar con Dios, claro que sí, desean hacer la voluntad de Dios, pero mucho más es el afán por las cosas materiales. Y aquí, hermanos, muchos cristianos se encuentran en este punto, entre espinas. Aquí es donde el mundo ofrece, hermanos, cosas materiales buenas. No es malo lo material, hermanos, no está peleado ni la riqueza con el Señor. Pero siempre el Señor advirtió que la riqueza es una tentación muy grande para el ser humano. Las posesiones es algo que, como no parece pecaminoso, hermanos, y no lo es hasta que amas más al dinero que a Dios, entonces batalla mucho el ser humano, y sobre todo los hijos de Dios, hermanos, con esto. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece esto, hermanos, atractivo y bueno, pero el Señor dice que abandones tus metas y tus deseos de la vida. Y aquí es donde casi es imposible, hermanos, para estas personas dejarlo. Se engañan a sí mismos creyendo que dando un poco de sí mismos a Dios es suficiente. Pero cuando damos un poco de sí mismos, de nosotros mismos a Dios, las raíces nada más, ¿verdad?, quedan un poco profundas. Pero va a crecer más las espinas y van a ahogar la semilla. O sea, el deseo de seguir a Dios y de entregar todo a Dios es bueno, sí, pero es más grande el deseo, hermanos, por tener riqueza, por tener dinero, por cumplir mis sueños, que lo enfoco más y doy más esfuerzo a eso, que entonces eso opaca ¿qué? El evangelio en mi vida. La familia también, hermanos, es algo que en este mundo puede desviarte mucho del Señor. Preferir al esposo, a la esposa o a los hijos que a Dios, eso te puede desviar mucho del Señor. El Señor por eso dice, el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, tierras, animales en mi nombre, no es digno de mí.
Si tu corazón, tu enfoque, tu afán, tu tiempo, tu mayor esfuerzo está en eso, hermanos. Tu trabajo, tu carrera, tus metas, tu familia, tu negocio, y no en el Señor. Eso va a crecer más que tu fe y al final va a pagarlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Es una advertencia del apóstol Juan. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo. Los deseos de la carne. Aquí los deseos no se refieren nada más a los pecaminosos, sino a los deseos buenos, hermanos, a la buena vida. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria quiere decir lo que nosotros nos podemos, ¿verdad?, decir: yo dejé esto para mis hijos, ¿verdad? La vanagloria de la vida, hermanos, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa, amados, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer para siempre, la permanencia, que la semilla esté bien, hermanos, arraigada, y que esté fuerte para que pueda crecer y permanecer. Es necesario, hermanos, no amar al mundo. Es necesario, ¿verdad?, entregar más a Dios que hacia las cosas del mundo. Y amados, Jesús espera que nosotros pongamos todo a sus pies. Y cuando digo todo no es 95%, no es 99%. No estoy hablando de dinero. Cuando dice poner todo a los pies de Cristo, es prácticamente poner ¿qué? Todo. Y la pregunta sería: ¿por qué? Si Él no necesita mi vida. Porque hace rato les dije yo: ¿Dios te necesita? No. Pero para que tú seas, para que Él sea en ti, hermanos, para que Cristo crezca, tú necesitas entregarle todo. Dice 2 Corintios 8:9, el apóstol Pablo recordándole a la iglesia en Corintio: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesús. Pregunta: ¿tú conoces la gracia generosa del Señor? ¿Qué significa eso? ¿Tú conoces cuánto Dios te ha dado? ¿Tú conoces lo que Dios te ha dado, hermanos? Y no me refiero a hijos, un buen esposo, una buena esposa o salud. ¿Sabes lo que te ha dado el Señor, hermanos? Su propio Hijo. Fíjate bien, el apóstol Pablo dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesús. No, si Dios me ha dado vida, me ha dado un buen trabajo. No se está refiriendo a eso, amados. Se está refiriendo: conoces la gracia mayor del Señor, es el mismo. ¿Y qué es esta gracia? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Dice 2 Corintios 8:9. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes puedan ser enriquecidos. Fíjate bien, hermanos. Aunque era rico. Pregunta: ¿cuántos de ustedes son ricos? Entonces, ¿por qué no le entregamos todo a Dios si no somos ricos? Imagínate si fuéramos ricos. Dijo un maestro que yo tenía ahí en el seminario. Dice: no, hombre, yo por mucho tiempo le decía: Señor, ¿por qué no me hiciste rico, Señor? O sea, si yo soy así un maestro de la Biblia y te amo y todo, Señor, si me hiciera rico, yo ayudara a mucha gente, Señor. Yo pudiera ayudar mucho a las misiones, a los hermanos. Dice: pero luego con el tiempo yo entendí que si así, no teniendo mucho, me cuesta mucho seguir a Dios. Yo dije: Señor, ya entendí por qué no me hiciste rico. Y amados, en realidad los afanes de esta vida y las riquezas son un gran estorbo para que la semilla crezca en el corazón de los hijos de Dios. Entregamos todo al Señor, como Él se hizo pobre siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Por último, hermanos, la tierra fértil, versos 8 al 9, ¿verdad? Cuando la semilla cayó en una tierra fértil, una tierra preparada, una tierra lista. Su interpretación está en el verso 23 de Mateo 13. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios
y producen una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Tú siembras una semilla de naranja, hermanos, y no te da nada más una naranja. Tú siembras una semilla de naranja y te da un ¿qué? Un árbol de naranjas, te da muchas naranjas. Tú siembras un grano de maíz y no te da un grano, con un elote y un granillo, ¿verdad? ¿Te da qué? Muchos. Cuando la palabra, el evangelio es sembrado en buena tierra, hermanos, no nada más esa persona se va a salvar, porque el Señor lo va a usar para que muchos puedan nacer en el Señor. Aquí es donde, aunque tú dices, no, yo soy buena tierra porque estoy aquí, sí, pero se te olvidó, amados, que la buena tierra da cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. No se trata nada más de que tú te salves, no se trata nada más de que tu familia se salve. Se trata de que tú al Señor le permitas, no que tú le des, nada le damos al Señor nosotros, que tú le permitas a Él, hermanos, que puedas producir por la obediencia y la permanencia en Él y a su palabra, puedas producir que Él dé mucho fruto, que Él dé fruto para sí mismo, amados. La buena tierra, hermanos, son aquellas personas que tienen 3 características. Dice, ¿oyen la palabra? ¿Escuchas tú la palabra, amados? Gloria a Dios. ¿Entienden la palabra? ¿Entiendes tú la palabra, amados? Gloria a Dios. Viene lo difícil. ¿Vives la palabra, mi hermano? ¿La obedeces? Porque puede ser las primeras 2, pero si no tienes la tercera, no eres buena tierra. Eres una tierrita, ¿verdad?, que se ve ahí bonita y que en su tiempo va a dar una matita, pero luego va a marchitar. Pero si eres buena tierra, hermano, oyes, entiendes y obedeces la palabra. Aquí es donde ya vimos la parábola de los 2 cimientos, donde el Señor de Jesús dijo, compararé al hombre que oye y hace, oye mi palabra y la obedece, con un hombre sabio. ¿Por qué? Porque ahondó, ¿verdad? Hizo, excavó y pudo hacer una cimentación dura para su casa y levantarla. Compararé al hombre necio como el que oye, pero no hace, ¿verdad? Porque hizo su casa sobre la arena, vino, ¿verdad?, la lluvia y la tormenta y lo llevó. Amados, ¿por qué el Señor Jesús hace esta comparación de las semillas y la buena tierra, hermanos? La respuesta es simple. Si tú has escuchado la palabra de Dios, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, cómo conducirte, cómo llevar tu vida, cómo hablar, amados, cómo amar, cómo debes de llevar tu matrimonio, cómo debes de educar a tus hijos, cómo debes de trabajar, ¿verdad?, en el lugar donde todos los días perdonases tus labores. Si tú vas a la escuela, hermanos, y tú sabes cómo debes de comportarte con tus compañeros, si tú realmente, hermanos, sabes que debes de llevar una vida delante de Dios buscando su presencia en la oración, en el amor hacia los demás, en el servicio, amados, una vida donde no transamos, donde no mentimos, donde somos fieles a lo que creemos, donde perdonamos y pedimos perdón, una vida donde ya sabes que no puedes maldecir, hermanos, que no puedes chismear, una vida donde no puedes alejar tu corazón de lo bueno, sino que alejas tu corazón de la inmoralidad, de no ver, de no hablar cosas que no son buenas y que no te hacen crecer. Una vida donde sabes que no debes de robar, donde debes ser íntegro en lo que tú le das a Dios y la ayuda a los demás, amados. Si ya oíste toda esta palabra de Dios y la sabes, pero aún no la vives, tenemos un problema. No somos buena tierra. ¿Somos tierra del camino? ¿Somos tierra con piedras? ¿O somos tierra con espinas? Porque no se trata de oír la palabra de Dios, nada más. Se trata de oír, entender y hacer la palabra de Dios. Y aquí, amados, Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si ya has escuchado lo que tienes que hacer y lo sabes, pero no lo haces, estás viviendo en pecado. Eres un pecador, viviendo en pecado.
Pero el Señor es claro y dice, si me amas, entonces guardas mis mandamientos. Y si guardas sus mandamientos, amados, entonces es una semilla que va a dar al Señor la oportunidad que Él dé fruto. Amén. Amados, Jesús está buscando, Él es el sembrador, está buscando tierra, tierra buena. Él está disponible a sembrar su semilla y a usarnos a nosotros para sembrar semilla. Él está dispuesto a regar y a hacer crecer los frutos que le den gloria a Él. ¿Qué tierra eres tú? ¿Qué tierra quieres que el Señor, verdad, haga en tu vida? Termino, amados, con Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Esto no es para los que no son hijos de Dios. Esto el Señor lo está escribiendo a su iglesia, a los que ya le han oído. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí, tocando tu mente. Él está ahí tocando tus emociones, tu entendimiento. Quiere que abras. Está tocando, amados. Yo estoy aquí a la puerta y estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, no nada más es oír la voz de Dios, es abrir la puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos como amigos. Hace rato nuestro hermano Rubén, ¿verdad?, nos explicaba cómo era más íntimamente esta cena que el Señor tuvo con sus discípulos. ¿Te acuerdas la frase que dijo el Señor? Oh, cuánto he deseado comer esta cena. ¿Con quién? Con ustedes. Aquí otra vez el Señor dice, yo quiero entrar y cenaremos juntos, no como yo tu jefe y tú mi esclavo. Dice, cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos, ¿qué dijo el Señor en las parábolas al final? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, ¿has entendido lo que hoy el Espíritu ha hablado? Si lo has entendido, entonces tienes la responsabilidad de vivirlo. Y si no lo has entendido, pídele al Señor perdón y dile, Señor, quiero entender tu palabra. Quiero entender, Señor, tus enseñanzas. Y no nada más entenderlas, quiero seguirlas, Señor. Quiero que tú me hagas buena tierra, Señor, que siembres tu palabra en mí y que des fruto para tu gloria. Señor Jesús, gracias porque tu palabra, Señor, es verdad, la única verdad. Tu palabra es vida, Señor, vida eterna. Tu palabra, Señor, es dadora de sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Tu palabra, Señor, purifica, Señor, el alma, los pensamientos, bendito Dios. Señor, que tu palabra sea sembrada en nosotros y que sea crecida, Señor Jesús. Que no la tomemos nada más, Padre, como algo, Señor, un requisito, sino realmente, Señor, que la anhelemos y busquemos en ella, Señor, tu presencia y tu voluntad, tu guía, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que mis hermanos entiendan lo que tú dices, Señor, no lo que yo digo, Padre, sino lo que tú les dices, bendito Dios. Que ellos abran su corazón a lo que tú hablas en estas páginas, Señor, de la Escritura, Señor. Y que seas tú, Señor, quien siembra en ellos, quien riega en ellos y que da fruto en ellos, ¿vale? Que los que estén dispuestos, Señor, tú los hagas buena tierra. Y que ellos empiecen también, Señor, a permitir que tú quites espinas, que tú quites piedras, Señor, que tú quites lo duro del camino, Señor, para que seamos convertidos en tierra fértil, bendito Jesús. Alabado seas nuestro buen Dios, nuestro Padre amoroso, tierno, Señor, justo, celoso. Gracias por tenernos, Señor, misericordia a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra tenga, Señor, efecto en nuestra vida, para que sea una palabra viva y eficaz. Oramos, Señor, dando gracias. Amén y amén.